Querida comunidad, es un placer enorme saludarlos. Rodo Guerrero desde México en este maravilloso espacio Legal Insights, en una conversación más con grandes expertos en áreas del conocimiento empresarial, del derecho, de las tecnologías de la información y comunicación. Hoy es un gusto enorme tener en este espacio a mi querido Roberto Martínez, quien es especialista en política pública y competitividad económica, además de haber fungido como director para el Centro de la OCDE en México y América Latina. Y desde ya digo que será interesantísimo dialogar contigo, mi querido Roberto, puesto que además de que sabes mucho de estos temas de frontera, es decir, de todo lo que hoy se habla en múltiples foros y espacios de análisis que son las tecnologías disruptivas propiamente, inteligencia artificial, más concreta y particularmente de las tendencias globales de gobernanza y de política pública para la IA. Bienvenido, querido Roberto, qué gusto tenerte aquí en Legal Insights. Muchas gracias, estimado Rodolfo. Sin duda, pues es un espacio privilegiado el que amablemente me pones, ¿no? El día de hoy para compartir y para hacer una reseña desde la óptica de organismos multilaterales y particularmente el trabajo de la OCDE, donde yo he colaborado ya varios años y que además es una etapa que guardo yo pues con mucho cariño y entusiasmo, estando cercano a cómo siguen las cosas, si bien yo ya no tengo esa encomienda, pero entonces, pues sí, efectivamente eso es lo que traigo a consideración tuya y de toda la audiencia, y entonces he preparado algunas diapositivas, dar el marco de por qué se ha vuelto algo tan central para la OCDE y también para todo el espacio de agencias multilaterales, principalmente también la ONU, a través de una agencia, por ejemplo, como la UNESCO. Entonces, si te parece bien, Rodolfo, entonces podemos ir iniciando, teniendo en cuenta que trataré de ceñirme a un espacio de unos 20, 25 minutos. Por cualquier cosa, pues también obviamente me puedes hacer una señal si es que tenemos alguna restricción que debamos tomar en cuenta adicional a eso. Entonces, Ninguna limitante, encantados, querido Roberto, y por supuesto, de ver los puntos finos y si me lo permites, simplemente añadir rápidamente un importantísimo contexto que desde el año 2019, precisamente la OCDE, en una primera aproximación, nos ha definido la inteligencia artificial como un sistema basado en una máquina que puede, para un objetivo definido por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Y mayormente se nos ha dado a conocer documentos técnicos, por ejemplo, menciono rápidamente uno de inteligencia artificial, máquinas inteligentes, políticas inteligentes, que considero que es muy importante para introducir a nuestro querido auditorio, a nuestra querida comunidad, al tema que hoy nos desarrollarás. Así que sin mayor dilación, te escuchamos y estamos desde luego pendientes para hacer, si tú lo permites, diferentes acotaciones que le puedan servir mucho a quienes nos acompañan en Legal Insights. y con todo gusto, y de hecho las definiciones las tengo puestas en una diapositiva y vamos a ver, entonces de manera un poco cartesiana, ¿no? Y esquemática, cómo las piezas se van acomodando en un tablero que sirve para la reflexión posterior y discusión. Entonces, estoy viendo aquí el pase de diapositivas. A ver, vamos. Aquí, ahí está. Inteligencia artificial y gobernanza global. Como sabemos, pues la inteligencia artificial probablemente es el fenómeno tecnológico de mayor impacto que impulsa digamos, a toda la realidad, no solamente económica, sino social, cultural y me atrevo a decir política a nivel mundial desde el despegue de Internet. Alguna gente cuando me acuerdo que se hablaba sobre Internet y la muy rápida expansión de Internet y de sus capacidades, hablaba de que el Internet era lo más importante después o sea, como impulsor
cuarta revolución industrial, ¿no? Después de la llegada de la electricidad y anterior a ello la llegada de la revolución industrial de las máquinas y la manufactura a gran escala. Y entonces, bueno, pues nos encontramos probablemente ante, pues sí, el impulsor, ya no diría yo de la quinta revolución industrial, sino de un salto de verdad muy, no es ya no es evolutivo, es un salto transformador de civilizatorio. Esa es la altura que tiene la actual etapa que se denomina como generativa de la inteligencia artificial, y a eso vamos en las siguientes diapositivas. ¿Por qué el énfasis en la etapa generativa de la inteligencia artificial? Lo que ello implica, ¿no? Entonces, muy de la mano desde la óptica de lo que sigue haciendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pero para no caer en el natural y justificable sesgo de mi experiencia personal, también voy a resaltar lo que ha hecho Naciones Unidas principalmente a través de la UNESCO, que es la otra gran agencia que lleva mucho de la pauta, y les comento una anécdota también que ayuda a entender por qué también hay mucha sincronía entre las dos organizaciones. Entonces, aquí digamos, todo el espacio de discusión en organismos multilaterales que, como sabemos, se enfocan a facilitar el consenso y la convergencia a nivel mundial de pautas y políticas públicas, pero principalmente, y antes de ello, perspectivas y lecturas para poder coincidir también en la apreciación y el entendimiento de la oportunidad que abren nuevas tecnologías, como la que nos ocupa hoy, pero también de los riesgos que conlleva el despliegue de nuevas tecnologías. Nunca hay una cosa sin la otra. Toda oportunidad conlleva riesgos, y entonces por eso es que el propósito común es el de redistribuir los beneficios de nuevas tecnologías. Entonces, los beneficios, pues naturalmente están distribuidos de manera desigual en la realidad que vivimos en ¿no? En esta civilización en la que hemos nacido y que ya está globalizada, pero que entonces las tecnologías distribuyen desigualmente los beneficios, ¿no? Eso ya lo veíamos desde el despliegue de Internet, pero afortunadamente hemos visto que las desigualdades más o menos tienden a disminuir una vez que se crea masa crítica en la utilización de las mismas, ¿no? Entonces, en el caso de Internet. Y luego también, bueno, los beneficios son tan grandes. En este caso, yo me atrevo a decir, no lo puse ahí porque de hecho estaba yo buscando la fuente exacta, pero bueno, son estimaciones que flotan en el ambiente desde el sector privado, y también los validan los organismos y los gobiernos, y es de que el caso particular de la inteligencia artificial nos remite a un potencial de multiplicar y esto es exponencial, el de un aumento en el tamaño de la economía global, es decir, un aumento del crecimiento económico de aproximadamente 10 veces en las próximas 3 décadas. Y eso estamos siendo conservadores, pero ese es, digamos, si, como dicen los economistas, ceteris paribus, y desde el punto de vista optimista, entonces se prevé que podría haber un potencial de 10 veces la riqueza actual, impulsado este crecimiento por la inteligencia artificial. Y esto porque la inteligencia artificial lo va a permear todo. Todo lo que tenga, cualquier actividad económica va a estar permeada por la inteligencia artificial, más o menos, incluso en los sitios más aislados y más apartados y, entre comillas, más excluidos de la Tierra. Entonces, porque todo eso ahora son cadenas de aprovisionamiento, ¿no? Entonces, bueno, y luego, los riesgos, ¿no? Hay que aprovechar los beneficios, pero mitigar los riesgos, principalmente los que se derivan de, digamos, no hay necesariamente una visión única sobre los riesgos, pero en general, esta visión de precaución, de cautela, se refiere a los riesgos en términos principalmente de derechos humanos, es decir, el que las tecnologías como inteligencia artificial pudiesen vulnerar o impedir el goce de derechos
tan básicos como el derecho a la información, el derecho a la participación política, el derecho a la libre expresión, y naturalmente los derechos a la cultura, a la educación, y por supuesto, a la alimentación y otros derechos derivados considerados como universales ya, o más bien no considerados, sino que ya son derechos universales, derechos humanos. Y otra de las cuestiones que preocupa como riesgos es de que este fenómeno, el de la inteligencia artificial, favorezca el dominio hegemónico o anticompetitivo de agentes económicos que pudiesen centralizar claves o pautas tecnológicas que les den una ventaja, digamos, una ventaja que excluya digamos, la entrada de otros agentes y de otras empresas, o que incluso pueda también excluir el apropiamiento de el valor que surge de la innovación o la inversión fuera del espacio de operación de estos agentes económicos. Entonces ya estamos hablando ahí de la política de competencia económica, es decir, de tener suelo parejo, y además abatir barreras a la entrada a mercados, a cualquier mercado que ya esté, digamos, permeado por la inteligencia artificial, pero cuya palanca, es decir, en este caso la inteligencia artificial, pues otorgue beneficios exclusivos y de manera también nueva y retadora, porque no podemos anticipar todos los casos en los que se pueda excluir la competencia y que tengamos un problema ya estructural de eficiencia en los mercados y eficiencia económica, no solamente en los países, sino a nivel global, ¿no? Entonces, por eso, tanta preocupación de los organismos multilaterales, sobre todo en el espacio de la buena gobernanza de políticas, porque sabemos que en buena medida el avance tecnológico va más rápido que la capacidad de las autoridades nacionales o las, digamos, instancias multilaterales para poder actualizar los marcos normativos y regulatorios que necesitan responder al muy rápido y acelerado cambio tecnológico, ¿no? Entonces aquí ya en el espacio digital, muchos ya estamos familiarizados y por supuesto tú, Rodolfo, pues eres especialista en muchas de las cuestiones, desde la óptica jurídica, legal, normativa, relativas a aspectos claves que además impulsan el desarrollo económico y la innovación, como son la seguridad, la privacidad de las personas, ¿no? La seguridad de su información, de sus datos personales, la integridad, ¿no? Y ética con la que deben de conducirse quienes manejan nuestros datos y la información que generamos de manera muchas veces inconsciente, es decir, no estamos conscientes todo el tiempo de todos los datos y de toda la información que dejamos en el ciberespacio, aunque estoy utilizando una expresión que ya casi es romántica, el ciberespacio, ¿no? Suena del siglo pasado casi, ¿no? El ciberespacio, ¿no? En donde dejamos una huella digital con mucha información respecto de lo que nos gusta, no nos gusta, sobre lo que nos emociona, sobre lo que nos horroriza, sobre nuestra, digamos, ya nuestra conciencia ampliada, vamos a llamarle así, la conciencia ampliada, que deja huella en todos aspectos y en todas direcciones en el espacio digital. Y eso debe de ser protegido y debe de ser, y tú me corriges porque tú eres el abogado, Rodolfo, un bien titulado, un bien protegido, Bien tutelado, jurídicamente, efectivamente. tutelado, sí, en todos los ámbitos y jurisdicciones de la tierra, ¿no? Entonces, luego, todo ello, además, y además este es el otro gran frente de desafío, sin impedir ni inhibir la innovación. Entonces, y esto es no solamente dejando al libre albedrío a las fuerzas del mercado, porque puede haber fenómenos anticompetitivos y monopólicos o procartelizamiento, ¿no? En fin, cartelización, sino también el utilizar las herramientas e instrumentos con los que históricamente cuenta el poder público, por ejemplo, el poder de apoyar, porque además es una responsabilidad ya en todos los países, que los gobiernos apoyan la investigación científica y tecnológica.
porque habilitan en buena medida no solamente el avance tecnológico, sino también el emprendimiento de base tecnológica tan importante y tan necesario en esta nueva era de la inteligencia artificial. Entonces, dicho esto, muy rápido, porque sí son, bueno, ya ustedes no tengan el reparo con que son algunas, que voy a ir rápido con las diapositivas, pero estas se las puedo compartir con mucho gusto y a través de este canal ustedes pueden recibir las diapositivas. Entonces, por ejemplo, la Agenda 2020, no, perdón, ahí hay un error, la Agenda 2030, y se me fue un poco el typo, se va a corregir, 2030 de las Naciones Unidas, la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, tiene unos ejes de buena gobernanza, y cuando decimos buena gobernanza, nos referimos al amplio panorama, o digamos al espacio de acción a través de los poderes públicos. No nada más, porque en algunos países, pues ya ustedes ven, ¿no? Pues en las democracias hay división de poderes, están los gobiernos como brazo del poder ejecutivo, en el esquema clásico democrático, ¿no? Moderno, el poder judicial, el poder legislativo, y cada uno de esos poderes en sociedades democráticas tienen su ámbito de responsabilidad, sus atribuciones, pero bajo la máxima de que pues contribuyen al bien común, a la prosperidad, a la justicia y al goce de los derechos que están, ¿no? Que están ya consagrados en las constituciones políticas de cada país, pero también en el consenso mundial sobre los derechos irrenunciables que caracterizan a toda la humanidad, que forma parte de este gran articulador que es la ONU, las Naciones Unidas. Y entonces, ese trabajo de las autoridades públicas, digamos, por el bien común, ¿no? Y centrado en la persona, entonces eso se llama buena gobernanza. O sea, todas las políticas, todas las decisiones, las grandes arquitecturas normativas cuyo cometido es el bien de las personas en el pleno goce de sus derechos, así de fundamental y vamos a decir de básico y sencillo, pero de desafiante es lo que consideramos la buena gobernanza. Y en el caso del mundo digital, bueno, pues hemos, ¿no? A través de esquemas de la ONU, vemos una conexión entre la innovación dentro del sector de la transformación digital y algunos grandes objetivos como son, bueno, hay una multiplicidad de objetivos de desarrollo sustentable, pero principalmente hay uno, ¿no? Dentro de todos esos objetivos, de toda esa arquitectura de la Agenda 2030, que sí se refiere específicamente a la buena gobernanza, a la buena conducta, el buen desempeño de las políticas públicas. Y entonces aquí solamente vemos algunos atributos de la contribución del sector digital y de las tecnologías digitales a la buena gobernanza a través de liderazgo digital, la protección de la identidad digital, el objetivo, bueno, digamos la submeta o la línea de trabajo sobre participación digital, la alfabetización digital, el cuidado de los datos de las personas, y el desarrollo saludable y el robustecimiento de la infraestructura digital. Entonces, aquí vamos, ¿no? Y aquí solamente hay una matriz que formaliza los principios de la buena gobernanza, la descripción de esas definiciones de buena gobernanza según cada principio de la ONU, y luego los bullets se ven en la derecha como estrategias que comúnmente se utilizan para cumplir con estas directrices, ¿no? Entonces, disculpen si está en inglés esto, no, es que la verdad es que caí en la tentación de incluirlo ya un poco de último minuto, y entonces viene directo de un documento de Naciones Unidas que por supuesto también les voy a compartir, ¿no? Entonces, pero solamente para hacer énfasis en los principios de buena gobernanza que ya son de carácter global, que son la competencia o gobiernos competentes, políticas sólidas, ¿no? Principalmente basadas en evidencia,
la colaboración entre actores, es decir, el gobierno es un facilitador digamos, de un propósito común y compartido con actores como en el sector privado y en el sector académico y en el sector social. Entonces el gobierno no actúa en un vacío, en un limbo, sino que tiene que basar su conducta en el consenso con otros actores. Y luego la integridad, por supuesto, ¿no? Sabemos que esto tiene muchas, bueno, no es que tenga muchas aristas, porque la integridad al final de cuentas es la rendición de cuentas, el actuar de manera responsable, de acuerdo con vamos a llamarle, aunque sea un poco abstracto, el pacto social que sostiene en cada país al orden institucional, y eso es la integridad, ¿no? Y por supuesto, de hecho, se derivan ya los aspectos de conducta ética que debe de guardar cualquier persona que se dedica al servicio público, ¿no? Y luego está la transparencia, ¿no? Que esto es también algo que permea de manera transversal todo lo que hacen los gobiernos, de que no puede haber conducta gubernamental íntegra sin la transparencia, sin tener en cualquier momento la posibilidad de mirar al gobierno y lo que hace y cómo lo hace y con qué lo hace, ¿no? Y para quién lo hace, ¿no? Son las grandes preguntas que tienen que ser respondidas de acuerdo a registros y además a maneras de mirar al interior del gobierno, porque los gobiernos son o deben ser, sí, por supuesto, transparentes. Y luego la vigilancia independiente, es decir, la evaluación o la supervisión independiente de todo lo que hacen los gobiernos. Y todo ello, así resumiendo, está impulsado cada vez más y apoyado cada vez más por la correcta aplicación de herramientas digitales. Y qué bueno que la transformación digital está contribuyendo a la buena gobernanza en todos estos principios que enuncié de manera pues resumida, ¿no? Y entonces, y bueno, de ahí vienen también otros valores, vamos a decirlo como valores, más que principios que también ya vienen desglosados como no dejar a nadie atrás, esto es la inclusión, la no discriminación es parte de la agenda, el mandato de la inclusión, una participación también de la inclusión, participación ciudadana, la solidaridad o subsidiariedad, es decir, para también atender de manera focalizada a los más vulnerables. Y luego la equidad intergeneracional, que cada vez se va a volver más importante, sobre todo mientras que en el mundo entero siguen envejeciendo cada vez más rápido las sociedades, y entonces la pirámide demográfica ya se ha invertido en muchas de ellas y se ve de manera muy fuerte en países que ya, digo, al menos en las últimas décadas son considerados como de ingreso medio elevado, ¿no? Por ejemplo, Japón o uno que nos es más cercano, España, que ya tienen cada vez menos población joven. Entonces, entonces, inteligencia artificial como principal riesgo en la discusión multilateral reproduce y amplifica los desafíos sociales, ¿no? La brecha digital, desigualdades económicas, raciales, de género, así como el estado de concentración, ya lo mencioné, en los mercados digitales, debido a sesgos en los datos sobre los que se construye la inteligencia artificial, así como sesgos y opacidad en sus algoritmos. Entonces, aquí viene una cita de mi querida ex jefa, cuando ella era la jefa de gabinete del secretario general de la OCDE en París, pero ahora ella es felizmente directora general adjunta para Ciencias Sociales y Humanidades de la UNESCO, y por eso está muy sincrónico, ¿no? Y en buenas manos este trabajo entre UNESCO y también la OCDE. Entonces, UNESCO tiene el mérito de haber emitido recomendaciones, un marco de hecho, es más que una recomendación, es un marco para la elaboración de política pública bajo el eje de la ética de la inteligencia artificial, que este marco de ética de la IA se adoptó en 2021 por 193 países, o sea, es verdaderamente de alcance universal, con el fin de asegurar que la inteligencia artificial ofrezca resultados justos, sostenibles, inclusivos, protegiendo y promoviendo los derechos humanos, la dignidad humana, la sostenibilidad ambiental, y estos valores se traducen en principios cuáles son responsabilidad, transparencia y privacidad,
y además establece acciones políticas concretas en las que los gobiernos pueden basarse para orientar el desarrollo tecnológico en una dirección responsable, partiendo de la creencia de que la regulación actual es insuficiente. Necesitamos gobiernos capaces, bien equipados, con competencias, instituciones y leyes que aseguren este cometido del desarrollo responsable de esta tecnología y protejan los derechos universales, ¿no? Entonces, se necesitan desarrolladores de inteligencia artificial, tanto privados como públicos, que pongan en primer lugar los derechos humanos y las libertades fundamentales y no las ganancias o las consideraciones geopolíticas. Se dice muy fácil, pero como lo vemos en las noticias todos los días, esa es de verdad una arena de gladiadores, la que hay entre compañías globales y además entre las visiones que sostienen los gobiernos. Y entonces, bueno, ahora volvemos sobre eso también. Pero muy interesante el hecho de que la UNESCO ya además está midiendo qué tanta aptitud hay entre los países, en cada país comparado con otros países, para poder impulsar y, por supuesto, llevar a cabo esta tarea monumental de promover la ética y el humanismo en el desarrollo de las tecnologías de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de hecho, México acaba de llevar a cabo, bueno, acaba de ser ¿no? Objeto de estudio de la UNESCO. Se hizo un reporte muy interesante que ocupa también otra sesión respecto de cuál es el grado de avance de México en esta materia. Se reconoce que México está avanzando aceleradamente para poder desarrollar buena política pública para la inteligencia artificial, pero que sí va por detrás de otros países emergentes que son relativamente similares, ¿no? Entonces vamos quizá en otra ocasión a abundar a detalles sobre este posicionamiento de México. Luego, o el de América Latina, que yo creo que siempre es muy interesante ver a los países latinoamericanos como un conjunto y ver cómo va dentro de ese conjunto regional este trabajo de buena gobernanza. Entonces, bueno, rápidamente ya estoy llegando al final. Entonces, la recomendación de la OCDE la llevó a cabo el Consejo, que es el órgano rector de este organismo, ¿no? El Consejo se pronunció y emitió una recomendación sobre inteligencia artificial, que ya recientemente fue actualizada. A mí me tocó ver la primera, ¿no? Esto ya hablando de poco antes de la pandemia, en el año 2018, se emitió esa primera recomendación y todavía no veíamos la inteligencia artificial en su etapa generativa como la vemos el día de hoy, y por eso ha tenido que actualizarse esa recomendación, y esto ocurrió en mayo de 2024, ¿no? Hace poco menos de un año. Y entonces se considera esta recomendación un documento pionero porque es un eje rector reconocido por académicos, gobiernos y empresas de un conjunto de países que, como sabemos, pues impulsa y son de manera conjunta el motor de la economía mundial, ¿no? Y además, la OCDE se distingue por ser digamos, un club de países, ya son 38, que sí marcan pauta sobre cómo digamos, los referentes de buenas políticas públicas al resto del mundo, ¿no? Entonces, está eso. Hay que decir que la OCDE se ha concentrado y además está haciendo un trabajo muy estratégico, también tomando en cuenta la realidad de que hay países que tienen mucho más que ganar y mucho más que perder en el desarrollo presente y futuro de esta tecnología. Y se trata de las 7 principales economías del mundo que están o geopolíticas en el mundo, que están en el G7, y en el G7 entonces acaba de haber una cumbre en Hiroshima relativa a la inteligencia artificial del G7, y entonces ahí hay unas estrategias, ahorita voy a mencionar una de ellas, que se refieren a cómo empujar más rápido para decir, bueno, pues los países más avanzados y los que tienen más que ganar, entonces se ponen de acuerdo, aún con visiones diferentes. Ya vamos a ver por dónde está la jugada ahora. Entonces, bueno, ya mencioné
la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, también están las recomendaciones del Open Data Institute, el ODI, ¿no? Y entonces, también hay un espacio importante, ¿no? Internacional, es la que tiene los compromisos de la declaración de Bletchley, para que los sistemas de inteligencia artificial utilicen los datos de manera responsable. Y entonces, para poder tener marcos regulatorios que definan y evalúen el valor de los datos, de los modelos de negocio que utiliza la inteligencia artificial, los conceptos de aprendizaje federado, programas de innovación, que también empoderen a las micro, pequeñas y medianas empresas, y además la labor, que por supuesto no la va a hacer solamente ni la ONU ni la OCDE, de esparcir y bajar y aterrizar la cultura, vamos a decir, interactores o societal de la promoción de la ética en la inteligencia artificial. Aquí rápidamente, para irnos rápido, está un mapa de los 5 principios y las 5 recomendaciones de política en materia de inteligencia artificial de la OCDE, que es el punto de partida de todo lo demás. Entonces, principios son crecimiento incluyente, desarrollo sustentable y bienestar. El segundo principio, los derechos humanos y valores democráticos, donde se encuentra digamos, el juego, la equidad como principio y la privacidad. Luego la transparencia y la explicabilidad, que debe de haber en el diseño, importante subrayar eso, en el diseño de las plataformas y tecnologías de inteligencia artificial. Es decir, que así como como uno mira a los gobiernos y les llama a cuentas, esto es bien importante para el futuro de la regulación, que uno también puede mirar y llamar a cuentas a quienes desarrollan y diseñan inteligencia artificial respecto de cómo lo hicieron y de cómo están cuidando de no generar sesgos e inequidades, o no propiciar que se amplifiquen los sesgos que ya históricamente han existido, socioculturales y étnicos y de perfil sociocultural, y que no se amplifiquen porque se diseñó de manera sesgada cualquier tecnología o plataforma de inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí está lo de transparencia y explicabilidad. Y luego digamos, ¿cómo llamarle? El grado de robustez, seguridad seguridad de los datos y seguridad, es decir, de protección frente a riesgos, ¿no? En la seguridad tiene esas dos vertientes. Entonces, muy importante ese principio. Y luego el de la rendición de cuentas, muy importante también, un poco por el lado de lo de explicabilidad. Y luego las recomendaciones de política, del lado derecho tenemos el de que se debe de aumentar la inversión en la investigación de inteligencia artificial y el desarrollo de inteligencia artificial, de que se debe de fomentar un ecosistema que fomente la inteligencia artificial incluyente, el moldear y también impulsar un ambiente de políticas de interoperabilidad, buena gobernanza para la inteligencia artificial, el fortalecer las capacidades humanas y preparar a las personas para una transición de los mercados laborales. Y de verdad esto va a ser, como ya lo estamos viendo, una verdadera revolución que va a generar unas muy fuertes tensiones sociales por cuenta de pues, la desaparición de trabajos, de fuentes de empleo, detrás de la automatización, lo decíamos hace unos años, y ahora le agregamos inteligencia artificial. Y, entonces, y además la aparición de muchas oportunidades laborales y muchos perfiles laborales nuevos que requieren de personas que tengan los conocimientos y destrezas, y esos no se construyen en el vacío y no se construyen dejando a la gente a su suerte, buscando desde su propio bolsillo únicamente el capacitarse y prepararse para esta revolución. Entonces ahí está el aparato, el encargo y la encomienda depositada en el Estado, con todos los recursos que el Estado controla, ¿no? Pues, ¿no? Capacidades presupuestales para la transición laboral. Y luego la otra recomendación, la cooperación internacional para fomentar el desarrollo de inteligencia artificial
confiable, ¿no? Y entonces esto se dice muy fácil, pero es algo dificilísimo de lograr, ¿no? También. Entonces, en estos marcos, los principios y recomendaciones de política de la OCDE atienden al desafío de propiciar la interoperabilidad y convergencia entre jurisdicciones a escala global, con base en un enfoque basado en mitigación de riesgos mediante la gobernanza proactiva, subrayando proactiva, ¿no? Entonces, actualmente la Unión Europea, el Consejo de Europa, la ONU, los 38 países miembros de la OCDE y sus 6 aliados, que varios, casi todos son aspirantes a sumarse a la OCDE, son Brasil, Argentina, Perú, Ucrania, Rumania, Egipto, Singapur, Malta. Ellos han adoptado las definiciones conceptuales sobre inteligencia artificial de la OCDE y su perspectiva sobre el ciclo de vida de la inteligencia artificial en sus marcos normativos. Y aquí viene, vamos ahí hasta todo ya, aquí está el despliegue de definiciones, que esto, como saben ustedes, sobre todo los que son abogados, ¿no? De ahí, bueno, pues se construye muchísimo, ¿no? Empezando por estar de acuerdo en las definiciones. Entonces, las definiciones sobre la IA se actualizaron 9 de noviembre del 2023 para asegurar que continúen reflejando su estado actual de desarrollo, incluyendo la etapa generativa de la inteligencia artificial. Estas definiciones distinguen entre actores, que son aquellos que juegan un papel activo en el ciclo de vida de sistemas de inteligencia artificial, incluyendo individuos y organizaciones que despliegan u operan inteligencia artificial. Luego, conocimientos, la otra definición, conocimientos en inteligencia artificial, que son las habilidades y recursos, es decir, datos, código, algoritmos, modelos, investigación, know-how, capacitación, gobernanza, procesos y mejores prácticas requeridos para entender y participar en el ciclo de vida de sistemas de inteligencia artificial. Y luego viene, bueno, ¿y qué son los sistemas de inteligencia artificial? Sistemas basados en máquinas que, con base en objetivos explícitos o implícitos, infieren desde insumos que les son dados la manera de generar productos. O sea, es como si es ahí viene, por eso son inteligentes, ¿no? Entonces, infieren cómo generar productos, cuáles, predicciones, contenidos, recomendaciones y decisiones que pueden influenciar ambientes físicos y virtuales. Distintos sistemas de inteligencia artificial varían en su grado de autonomía y adaptabilidad al ser desplegados. Y luego viene la otra gran definición, que es la de ciclo de vida. ¿Cuáles son estos? ¿Cuál es el ciclo de vida? Y entonces aquí se caracteriza por las siguientes etapas, ¿no? Dice la primera, diseño, datos y modelos con base en secuencias dependientes de su contexto, las cuales abarcan planeación y diseño, recolección y procesamiento de datos y construcción de modelos. Entonces, ese es ¿no? La primera es como el fundamento. Luego, 2, verificación y validación en el ciclo de vida. Luego, 3, despliegue y 4, operación y monitoreo. Estas fases ocurren iterativamente, ¿no? Es decir, en diversas, ¿no? En sucesivas repeticiones y no necesariamente en secuencia. O sea, bueno, pues ahí es que está toda la riqueza de esta nueva y poderosísima ola de tecnologías. La decisión de retirar algún sistema puede ocurrir en cualquier momento durante su operación y monitoreo. Entonces, importante, cuando decimos, y arriba está lo de que es ¿no? Sistemas que dice basados en máquinas, ¿no? En máquinas, esto es alegórico, ¿no? No se trata de las máquinas de fierros y de bulbos y de cables, ¿no? Se trata de máquinas, se refiere a automatizaciones o autómatas, ¿no? Entonces son máquinas que ahora ya tienen distintas manifestaciones y no necesariamente son las máquinas de la primera revolución industrial, ¿no? Entonces son máquinas entendidas como automatizaciones, ¿no? Entonces, que llevan a cabo tareas, ¿no? De acuerdo a insumos que ya enunciamos y entonces entregando productos que ya también enunciamos como parte de esta definición. Y luego, asuntos clave, muy rápido ya cerrando. Desde la perspectiva de la OCDE, el objetivo es contribuir a un ambiente global estable de políticas y normativas
bajo un enfoque de la inteligencia artificial confiable y centrada en la especie humana. Todo ello para fomentar la investigación y la preservación de incentivos para la innovación. Para ello se distingue entre categorización de riesgos, y eso no está desglosado en las recomendaciones y en los principios del documento, pero es parte del trabajo que ya se lleva a cabo, como lo mencioné yo, en el seno del G7. Entonces se encuentra la OCDE con estos países del G7 analizando los criterios que han de incluirse en la evaluación de riesgos y sobre cómo agregar dichos criterios, teniendo en cuenta que puede existir interdependencia entre ellos. Esto es un trabajo impresionante porque ahora ya sabemos que pues hay división entre los países del G7, o sea, digamos, división en el sentido de que ven de manera diferente este enfoque basado en riesgos, ¿no? Y por eso recientemente cundió la noticia de que Estados Unidos y el Reino Unido están como que formando su propio bloque dentro del G7 respecto de qué significa eso de categorizar riesgos. Y entonces ellos se desmarcan del consenso que hay entre países europeos y Japón respecto de cómo ir delindando riesgos derivados de la inteligencia artificial generativa actual y futura. Luego, los requerimientos clave de conocimiento, de cumplimiento, perdón, todavía esto, digamos, lo enuncia la propia OCDE con sus 5 principios y sus 5 recomendaciones, pero deja a los países que vayan estableciendo las condiciones concretas bajo las cuales se va a monitorear el cumplimiento del desarrollo y el despliegue de inteligencia artificial de acuerdo a estos 5 principios y 5 recomendaciones que ya enumeré de la OCDE. Luego, la OCDE no regula la implementación de sus recomendaciones. Sí monitorea y analiza información de cómo va cada país, y por eso yo recomiendo mucho, enfáticamente, que visiten en la página, el sitio web que hay dentro digamos, del sitio de la OCDE sobre el Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial de la OCDE. Entonces, ahí no tiene pierde porque es una amplísima y muy actualizada, yo diría que es la más importante base de datos sobre las prácticas internacionales en materia de política pública y normativa, en segundo lugar, de políticas y programas y estrategias de inteligencia artificial en los países, principalmente los miembros de la OCDE, pero no exclusivamente. Y entonces lo importante es de que se actualiza muy frecuentemente esta base de datos. ¿Por qué? Porque la información que se deposita en este observatorio sirve para las discusiones que ocurren todo el tiempo, todo el año, entre países líderes que empujan y elevan la barra sobre lo que debe de hacerse para, ¿no? Para que la inteligencia artificial despliegue mayores beneficios, menores riesgos en los países. Entonces, ese es, digamos, el método de la OCDE para inducir, la palabra es esa, inducir cumplimiento y pues acción alrededor de sus recomendaciones. Y luego, ¿no? Ya dicho esto, entonces, pues no hay medidas vinculantes ni penalizaciones que estén definidas en el marco de la OCDE. Ella deja a los países a que, ¿no? implementen de acuerdo a sus principios y a sus sistemas normativos en su propia jurisdicción. Entonces, lo cual no obsta de que, como ya dije, entonces se utilice el poderoso efecto de exponer, o yo lo digo en mexicano coloquial, balconear, ¿no? el grado relativo de avance o retraso de los países comparándose unos con otros, ¿no? Entonces, regular o no regular, pues hay un debate muy fuerte. En Europa, el 1 de agosto del 2024 entró en vigor el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, cuyo modelo se basa en el enfoque basado en riesgos, ¿no? Pero también eso de los riesgos, como ya dije, no lo comparten al estilo de los europeos, ni los americanos, ni los británicos. Y entonces emitieron ya anteriormente los europeos las directrices éticas para una inteligencia artificial confiable en el 2019. Entonces, hay, como ya dije, polémica. A final de cuentas, yo me atrevo a decir, y aquí obviamente cualquiera me puede refutar,
hay de fondo hay una gran rivalidad geopolítica. Y entonces, varios expertos señalan que los europeos y digamos, su andamiaje normativo y preregulatorio, obedece a un miedo, ¿no? Que entre comillas comparten los americanos, ante el formidable poderío chino en este ámbito de la inteligencia artificial. Entonces, la competencia de China es formidable, y además, digo, no estoy diciendo nada que no pueda intuirse, incluso los estándares, las restricciones que pesan sobre los desarrolladores, impulsores, diseñadores de inteligencia artificial y sus brazos, digamos, y el músculo corporativo que tiene China, no operan bajo las restricciones, entre comillas, de ética, bajo las que sí tienen que operar sus adversarios, competidores de países occidentales. Entonces, esto para muchos es una ventaja, digamos, injusta, entre comillas, de la que gozan los chinos frente al resto del mundo occidental, ¿no? Entonces, concretamente, el debate ustedes lo ven en cosas como el uso de datos y de ¿cómo se llama? De imágenes, ¿no? Captura de imágenes fisionómicas para soluciones de seguridad pública, ¿no? En donde se ve, además, sin permiso de ningún individuo, cómo están los rasgos faciales y básicamente la biométrica de las personas al servicio del control. Del control, bueno, y aterrizado, bueno, algo que suena bien, pero el cómo es, cuando se dice el diablo se mete en los detalles, para fortalecer a los cuerpos de seguridad pública y a la policía, ¿no? Y a los militares. Y entonces ahí viene todo el debate de por qué o cuál es el límite, ¿no? Cuando se usa esta tecnología, aprovechando que hay quienes tienen, digamos, un menor nivel de vigilancia, como es en el caso de los actores chinos. Entonces, bueno, en el caso de la perspectiva de la UNESCO, regular o no regular, hay dos cosas que resalta, ¿no? Recuerdo muy bien porque pues conozco a Gabriela Ramos de hace muchos años, ¿no? Y es admirable ahí como ella lo dice muy rápido, ¿no? Y ella dice, es que, a ver, si nosotros estamos acostumbrados a la regulación de medicamentos, ¿no? En el caso de las agencias reguladoras de riesgos sanitarios y nuevos medicamentos y nuevos tratamientos médicos, entonces perfectamente podemos ver que haya un estilo equiparable de regulación en el caso de la inteligencia artificial. Es decir, de que antes de que salga una tecnología al mercado, se tengan sopesados los riesgos en su diseño y que se puedan afinar o corregir estas vulnerabilidades o estos sesgos o estos riesgos de cara a la ética antes de que una plataforma o una tecnología salga al mercado. Bueno, eso se entiende muy bien rápido si hace en este comparativo con el caso sanitario farmacéutico, pero yo creo que efectivamente están de cabeza los gobiernos en este momento diciendo qué significa, qué implica hacer una regulación estilo la FDA de Estados Unidos para la inteligencia artificial. Y además porque digamos, la industria farmacéutica sí está, digamos, más sujeta a las jurisdicciones nacionales de lo que está el despliegue de inteligencia artificial. Véanlo ustedes nada más en redes sociales, así es, ¿no? Y luego, en el otro aspecto del componente regulatorio es de que insiste, bueno, Gaby Ramos, ¿no? Particularmente insiste en que no hay regulación efectiva si no hay reguladores competentes, ¿no? Creo que lo dije más rápido que ella, ¿no? Ahí luego le voy a decir, o lo voy a tuitear, ¿no? Digamos, en el ánimo de lo que dice ¿no? La maestra Gabriela Ramos, no puede haber regulación efectiva sin reguladores competentes. Y eso implica, pues, crear toda una capacidad en las autoridades regulatorias a su interior para que, yo lo describo de manera, no quiero sonar, irreverente, ¿no? Pero si se le dice de repente a un grupo de funcionarias y funcionarios, a partir de mañana, ustedes son los leones y las leonas
la defensa de la ética de la inteligencia artificial y todos se quedan viendo unos a otros. Ah, sí, pero entonces vamos a trabajar como fieras, el doble, ¿no? Ganando lo de siempre, ¿no? Entonces ahí hay todo un asunto que resolver de cara al desarrollo de los cuadros y las capacidades al interior de ¿no? de las instituciones y de acuerdo a, pues al mérito de su personal y de la gente que comprometidamente se dedica al servicio público. Con eso yo creo que ya, perdón por que me he extendido, pero aquí, digo, me aprovecho de que no me marcan censura todavía, pero ya esta es la última, ¿no? Que, muy importante, algunos conceptos adicionales que el entrenamiento, que se llama así, entrenamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la manera en que se van afinando los algoritmos que la sostienen a partir de nuevos datos, a partir de ¿no? El océano de datos del que se alimentan todos los días y la manera en que repiten, ¿no? Su procesamiento y de la manera en que, como ya dijimos, infieren nuevas cosas para poder entonces continuar con esta capacidad de aprendizaje. Entonces, el cómo se entrena, cómo se diseña el entrenamiento o el aprendizaje sucesivo de las tecnologías en este ámbito es muy importante y eso es parte de lo que se puede sujetar a regulación, es decir, el entrenamiento de cómo se programa que vaya aprendiendo la inteligencia artificial. Luego, todo ello bajo el principio de responsabilidad algorítmica, que eso es algo que tampoco está tan fácil de aterrizar. Y entonces aquí, por supuesto, ¿no? Las y los abogados pueden debatir sobre qué tanto se puede poner en la mesa y en el piso del día a día la responsabilidad algorítmica. Y entonces en ámbitos como contratación y procesos de compra para gobierno, el gobierno digital, fortalecimiento de la gobernanza para el buen gobierno digital, ya lo dije, armonización normativa en los ámbitos urgentes de ciberseguridad gubernamental, así como en la protección de datos personales. Entonces, bueno, pues esta es ya la conclusión. Como verán, siguen abiertos varios frentes, ¿no? No hay una única solución. Nadie tiene la última palabra en este trabajo, como ya dije, monumental, pero también histórico, de dar una respuesta de parte de los gobiernos a nivel mundial y de manera convergente al enorme desafío, pero también la brillante y luminosa oportunidad que conlleva la inteligencia artificial pues para, vamos a decir, para alimentar el optimismo y además el encontrar gratas sorpresas de cara a lo que ya vemos como una nueva etapa civilizatoria que debería de darle a todos los individuos de la Tierra una capacidad empoderada de seguir manteniendo y mejorando control sobre su propio destino. Es importantísimo el amplio panorama y además especificaciones que nos has compartido, querido Roberto. Y por supuesto, en esta conversación es invaluable poner en relieve algunos puntos concretos, si me lo permites, por medio de preguntas, de suerte, por supuesto, consideraciones que para nuestro auditorio digital sean bastante actuales, además de la amplia experiencia que tienes del tema. En tu consideración, mi querido Roberto, ¿cómo deberían integrarse las particularidades socioeconómicas de América Latina en las políticas públicas de IA para evitar profundizar desigualdades existentes, que lastimosamente no son pocas? Bueno, primero que nada, esa es, por supuesto, la gran pregunta para nuestros países. Y ahí, pues yo creo que la tarea es tener conciencia de que también existe, o sea, todavía nadie ha puesto límite a qué tanto la inteligencia artificial se traduce o se aterriza en ámbitos que mucha gente no entiende, o sea, que nos puede sorprender todavía, que yo lo veía en un taller, incluso me acuerdo,
un taller de nuevos emprendedores, o sea, como que una especie de club de nuevos emprendedores jóvenes, estando yo en Guadalajara, particularmente estaba yo en Guadalajara, y se orientaba ese grupo a animar a gente muy joven que estaba emprendiendo con herramientas y con el foco de inteligencia artificial. Y eso yo creo que es algo que debe de suceder en toda América Latina. O sea, debe de multiplicarse con apoyo, o sea, público-privado, estos espacios de innovación y emprendimiento para que, número uno, las nuevas generaciones no le tengan miedo a emprender y que además lo hagan con el poder de la inteligencia artificial. Y solo las jóvenes y los jóvenes se van dando cuenta de cosas nuevas, ¿no? Entonces yo veía ahí en un evento, foro, taller de graduación de un grupo de estos jóvenes, en donde había soluciones que iban desde cómo la inteligencia artificial puede ayudar a detectar, interesante, detectar a jóvenes que están en el bachillerato en riesgo de deserción. Y entonces, con algoritmos uno puede ir haciendo un trabajo, pero ahí estaba interesantísimo porque había, si recuerdo bien, había información no solamente académica, sino también información y eso era la discusión de cómo mantener la privacidad, ¿no? Información que ya estaba rayando un poco en datos personales de conducta, de lo que dejan en redes sociales los chicos, ¿no? Entonces, pero eso orientado digamos, a la buena intención de ver quiénes tienen mayor riesgo de desertar por razones de varias, tanto familiares como económicas, como de ambiente estudiantil particularmente. Y luego había otra solución que tenía que ver con, en el caso de la industria agroalimentaria, como los jóvenes proponían una solución de manejo inteligente y acelerado de imágenes de cultivos para ir también detectando o validando distintas técnicas, tanto de riego como de recolección si recuerdo bien, eran no me acuerdo de qué fruta o de qué cultivo particularmente se trataba, pero eso, digamos, era secundario, ¿no? Que era algo que tenía que ver con algo que además ya se está aplicando, ¿no? Creo que haya sido algo, lo interesante aquí es de que si los jóvenes, digamos, logran llegar a soluciones que sean más costo eficientes, que sean, digamos, más fáciles como decimos, de tropicalizar, más fáciles, y ahí también lo saben las compañías ya consolidadas, de que también les abra un negocio también como de servicio a sus propias soluciones para quienes no quieren pagar una solución carísima de una multinacional y sí ven que les resuelve algo en su negocio, aplicar algo que desarrolla pues una empresa de jóvenes. Entonces yo creo que por ahí hay algo que hay que impulsar mucho, porque si tanto vimos que empezaron a surgir las empresas, digamos, multilatinas, digitales, cuando el despegue de los servicios de entrega de comida y de otras cosas a través de plataformas de movilidad digitales, entonces pues también puede haber ahora unas nuevas y muchas, así, pero en un gran número de ecosistema latinoamericano, por ejemplo, de emprendimientos en inteligencia artificial. Entonces yo creo que eso es algo que debe de hacerse sí o sí, o sea, porque no estás hablando de crear un gigante mundial, ¿no? Se trata de encontrar nuevos usos de la inteligencia artificial que resuelvan cuestiones a nivel regional y local y que además permita que tengamos no solamente innovación, sino además crecimiento económico, ¿no? Empleo y lo que mencioné, ¿no? La reconversión laboral del talento humano a través de estas nuevas tecnologías. Es bien importante lo que nos compartes dentro de lo que es personalizar las rutas para aumentar la innovación, incorporar el emprendimiento digital en las localidades, en las naciones, en los estados y desde luego la smartización de los modelos productivos
que hoy ya no hay vuelta atrás y quien piense lo contrario, pues tal vez tenga que analizar y estudiar con detenimiento más estos temas que hoy estamos dialogando, querido Roberto. Por otra parte, es bien interesante, además de oportuno, enfatizar, y lo expreso para conocer tus puntos de vista al respecto sobre los mecanismos de cooperación internacional. ¿Qué mecanismos consideras oportunos, más efectivos para países como México, para que con ello puedan participar activamente en la construcción de estándares globales de gobernanza de inteligencia artificial, que como sabemos en la actualidad no se tiene regulado la inteligencia artificial? Cada vez está más próximo. De hecho, tuvimos el gusto, y lo comparto aquí con la comunidad digital, de que tú nos participaras en un comité muy importante que cada vez está más próximo a poder generar muy probablemente ese hito en la conversación nacional. Mientras tanto, no existe algo propiciado en lo nacional que sea considerado como ley vigente, que se haya hecho una aprobación para que tengamos una ley vigente en esa materia. ¿Qué mecanismos consideras oportunos para que México tenga esa cooperación internacional y esa generación de estándares en gobernanza de IA? Muy bien, pues yo creo que, digo, naturalmente mi respuesta debe tomarse con la reserva de que yo, pues tengo a dos organismos muy, más o menos cerca, y entonces en ambos, tanto el de la OCDE como el de la UNESCO, existen espacios de discusión, además de muy alto nivel, y también multiactores, donde se ve en qué va la frontera de, por un lado, entendimiento y por otro lado, ya el hilvanado de estándares y normas. Y entonces esas son las dos instancias que yo veo, pero no quiero decir con ello que no haya alguna otra que también haga una labor, quizá por el lado de articular a espacios más académicos, ¿no? Entonces ahí puede que me esté yo, digamos, esté omitiendo involuntariamente algún otro espacio global, pero los que ahorita están ya pues muy encarrerados, por decirlo de algún modo, son estos dos, o sea, los foros que organiza UNESCO, muy orientados a cómo, no sé, ya ir pasando de la medición a la acción por ciertas pautas que no son tan, digamos, típicas de la UNESCO en el sentido estricto, pero pues en esto, ahí sí va el liderazgo de personalidades como Gabriela Ramos, que viene de un organismo, la OCDE, donde no es raro crear estándares, que sí se crean estándares que no conllevan un cumplimiento vinculante o coercitivo, sino que incluyen, que conllevan el adherirse a estándares que se imponen como el referente ineludible al desarrollar o implementar no solamente políticas, sino también en el despliegue. Y eso desde el lado, porque no va a haber de otra, es desde el lado de pautas regulatorias. Entonces, digamos, aunque un buen organismo no diga, no, es que yo no le ordeno a nadie, no le dicto a nadie su fórmula de cumplimiento, sí pongo a dialogar a los que ya lo están haciendo con los que no lo están haciendo. Y los que no lo están haciendo pueden decirle al que ya lo está haciendo, oye, pero es que tú no has tomado en cuenta esto, ni esto, porque yo traigo un problema, una realidad que no es necesariamente tan similar a la tuya, pero entonces vengo contigo aquí a un grupo, ¿no? Entonces nada sustituye a la interacción humana, en donde uno ventila y además recibe, vamos a decirlo de esa manera, coaching por parte de los pares de otros países, en la idea de que digan, ah, mira, yo no había visto como México lo está viendo tal o cual cosa, y se me ocurre que, o bueno, yo más bien ya entendí que como México lo está diciendo, hay que afinar o le estaba faltando a nuestro corpus de estandarización, ¿no? O convergencia técnica, un elemento A, B o C. Entonces ahí lo que yo creo es que México tiene que participar. Ojalá, pues ya en esta nueva administración federal que tenemos en nuestro país, pues veamos el equipo o el grupo o ¿no? el liderazgo del ámbito gubernamental federal en las dos instancias, tanto de la OCDE como de la UNESCO, y que esto se traduzca pues en discusión y en el sano ciclo de la política pública donde hay que socializar o ampliar
pues el grupo de expertos, de especialistas, expertas, ¿no? También, que le digan al gobierno, oye, ¿qué fuiste a discutir? O nos dices o nos incluyes antes de que te vayas a representar a México, para que nos hagas la tarea, no es el favor, para que nos hagas la tarea de ir a despejar pues nuestras propias preguntas y dudas cuando estés ahí en la discusión internacional. Y si no se ha hecho en México, pues alguien lo ha de haber hecho. Es más, ya viendo el observatorio de la OCDE de políticas, pues habrá quien le diga desde la academia o desde el sector privado al gobierno, o desde los gobiernos estatales o desde distintos lugares del país, y que le digan al gobierno federal, no, pues mira, ya sabemos que no, en tal lado está ocurriendo esto, en tal lado está ocurriendo esto, y entonces, si quieres, ve y discútelo y calíbralo con tus contrapartes de país A, país B, país C, país D. Y entonces, pues, ¿qué tal que ya de regreso de tu viaje, ¿no? Que no quede en una anécdota de fotos, ¿no? En redes sociales, pues que entonces veamos un resultado de ese trabajo deliberativo, pasado por el tamiz de nuestro grupo nacional de, pues sí, ¿no? De nueva estandarización y de armonización de la política y la normativa mexicanas. Bien importante en ese sentido reconocer cómo en el Estado mexicano se da clave los trabajos de la hoy denominada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que viene a ser la nueva intitulación o la nueva denominación de la anterior Secretaría de la Función Pública, por una parte, querido Roberto, y desde luego, tras la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Bien importante. Y finalmente, querido Roberto, es bien importante cerrar y digo, preconcluir de alguna manera este ameno diálogo contigo en Legal Insights, reconociendo este escenario de una aceleración constante y permanente de las tecnologías, en el caso específico de la IA generativa, que está en la discusión de todos, por cierto. ¿Cuáles serían en ese sentido, en ese contexto, tus recomendaciones para el Estado mexicano conforme lo que hoy hemos estado escuchándote, analizando de las tendencias globales de gobernanza y política pública para la inteligencia artificial? ¿Cuáles serían esos 3 aspectos o 5 aspectos clave para que el Estado mexicano avance, homologue procesos, haga posible que la sociedad digital y con ello la creación de una soberanía digital puedan estar concretándose en lo que es 2025-2030, conforme, por cierto, a la agenda global que nos acabas de también de compartir? Ya, sí, bueno, pues es una magnífica, ¿no? Muy correcta, relevante, ¿no? Cuestión esta o sea, cómo ponerse las pilas y, digamos, cómo hacer para, de manera proactiva, el poder anticipar, cómo se va a desplegar la inteligencia artificial generativa en México. Yo creo que ahí como un poco está esbozado, pero no tan enfático el acento de la presentación, que el gobierno tiene que hacer, digamos, uso estratégico de sus atribuciones y de sus responsabilidades. Por ejemplo, en el poner ya, poner en práctica, digamos, el marco de recomendaciones para la ética de la inteligencia artificial generativa en algún área de la política social, o en el despliegue o en la ejecución, en la operación de programas sociales. Yo me atrevo a decir también en la política educativa, y en la política de salud. O sea, ahí tendría que haber, ¿verdad? Así una ambiciosa voluntad con apoyo político
al más alto nivel para decir, entonces digamos, nuestros laboratorios de cómo poner a prueba digamos, y cómo mitigar riesgos y cómo revertir sesgos y cómo maximizar el potencial de la inteligencia artificial generativa está en esta, ¿no? Como lo dicen en inglés, ¿no? En estas tres, cuatro o nada más tres cajas ¿cómo le llaman? Cajas de arena, ¿no? Los sandboxes, en donde en estos pedacitos, en estas cajas de arena, vamos a ver cómo reacciona el cultivo experimental de este tipo de generativo de inteligencia artificial y vamos a ver si es efectivamente, como lo mencioné, y me inspira lo de los chicos de Guadalajara, decir cómo vamos a ver si de verdad podemos hacer que disminuya la deserción escolar, ¿no? Con nuevas y poderosas herramientas, ¿no? Y ahí vamos a ver entonces si algo, ¿no? Alguna fórmula de la inteligencia artificial, de la generativa, vamos a ver como cuál. Yo no tengo, ¿no? Si no, yo ya estaría en otro lado y ya tendría yo creo que, ¿no? En fin, quién sabe, ¿no? Pero ya sería yo de verdad un actor así full, desarrollando la tecnología, ¿no? Pero sí, amerita una reflexión colegiada, el decir, como hay siempre los grupos ¿no? De mentes sabias, que están para decir, a ver, esto es lo que podremos poner a prueba para la inteligencia artificial generativa en la educación o en la salud o de pública o yo creo que en la salud pública sería fantástico porque ahí vemos como de manera muy dramática cómo se tiene que hacer cosas literalmente de vida o muerte con recursos cada vez, lo estamos viendo, cada vez más limitados. Y entonces o sea, poner a prueba la tecnología y entonces de ahí mismo ir haciendo una labor de llevar cosas bien concretas, no especulativas, no lo leí por ahí, y eso está muy bien leerlo por ahí en el observatorio de la OCDE, pero lo vi aquí en mi casa haciendo esta labor de experimental, de laboratorio, en mi caja de arena, de tal o cual política social y tal o cual programa. Y entonces ahí sí ya me di cuenta que sí, o sea, nos hace falta poner cuidado o a lo mejor escribir normatividad técnica sobre pautas o estándares con las que tengan que cumplir. Nadie puede no tomar en cuenta en México esto porque está validado por experiencia y por pues por ¿cómo se llama? Un ejercicio científico experimental. Totalmente, estimado Roberto. Es un gran placer tenerte aquí en Legal Insights, conversar, saber tu perspectiva, tu experiencia, además, porque siempre estás actualizándote y además siendo consultor en estos ámbitos de política pública, de competitividad económica, que hoy son más relevantes que nunca en un México de futuro, eh, por ser parte de lo que son estos documentos tan importantes emitidos por la OCDE, en su momento como director que fuiste del Centro para México y América Latina. Te agradecemos mucho, estaremos pendientes, por supuesto, a tener una segunda deliberación contigo, si nos lo permites, nos encantará. Claro, Y con igual. ello advertir algunos otros puntos que puedan estar tomando especial relevancia en la discusión pública y en los círculos empresariales a lo largo de este año 2025. Muy bien, pues yo encantado, mi estimado Rodolfo, con todo gusto, en la oportunidad que gentilmente ¿no? Me tengas a bien proponer, totalmente en el ánimo de que tengamos un productivo y exitoso 2025. Ya estamos en terminando febrero, entonces yo creo que efectivamente pues estamos al menos yendo en las direcciones correctas y bueno, pues con mucho gusto el poder hacer sinergia contigo y con toda esta audiencia. Muchas gracias, querida comunidad digital. Los esperamos en el próximo diálogo aquí, en este espacio, en Legal Insights. Soy Rodolfo Guerrero y en este caso nos ha acompañado Roberto Martínez como especialista en política pública y competitividad económica, además de haber fungido como director
del Centro de la OCDE para México y América Latina. Los esperamos en la próxima conversación. Gracias.